El siguiente apartado de teoría ya es uno relativo a alimentación de antenas, que básicamente consiste en el dipolo doblado y los balloons. El dipolo doblado es una configuración muy utilizada porque tiene un par de ventajas. Entonces, fijaos, quizá para entenderlo va muy bien la foto esta que he puesto aquí. Fijaos, esto de aquí es la línea de transmisión que alimenta la antena. De hecho, es un cable coaxial y lo negro que se ve por fuera de coaxial en el fondo es el soporte que aguanta el dipolo, ¿no? Entonces aquí está alimentado. Entonces aquí estaría el generador, estaría aquí. Vamos a ponerlo quizá más encima. El generador estaría aquí. Igual se ve mejor, a ver en amarillo. Sí, aquí se ve un poco mejor en amarillo. El generador estaría aquí. Por cierto, fijaos que aquí en esta antena de la foto han tomado la precaución de utilizar un soporte largo que aleja la antena del soporte. Este palo vertical no es otra antena, es simplemente un palo de aluminio que sujeta la antena. Entonces fijaos cómo la han separado del palo para evitar ponerle un elemento parásito muy pegado a la antena que afectaría mucho a la impedancia y al diagrama. Recordad que cuanta más grande es la distancia entre las antenas, las impedancias mutuas disminuyen de forma inversamente proporcional a la distancia entre ellas. O sea que al aumentar la distancia disminuyen las impedancias mutuas. Entonces, si yo quiero que haya una menor interacción, entre mi antena y el palo o el soporte, el poste metálico que la soporta, pues lo que tengo que hacer es dar distancia, ¿no? Entonces, por eso se pone a una distancia un poco grande, no muy grande, pero bueno, ya lo habrán calculado para que vaya bien. Entonces, fijaos, esto es el dipolo, alimentado en el punto donde he puesto el generador amarillo. ¿Qué es lo que se hace? Se le pone como una especie de dipolo parásito muy cerca. La distancia entre el activo y el parásito es una distancia que llamamos S, mucho menor que lambda, y además se conectan por el extremo. Por esto se llama dipolo doblado, porque es como si yo hubiera cogido un dipolo más grande, y por aquí hubiera hecho un codo y lo hubiera doblado, hasta formar el dipolo doblado, ¿de acuerdo? De hecho, una forma de construirlo en la práctica es hacer un dipolo largo, doblarlo y soldar aquí los extremos, ¿no? Pero desde el punto de vista de análisis de la antena, lo podemos considerar como dos dipolos, uno activo y uno parásito, pero que están conectados por los extremos y además muy cerca el uno del otro, lo más cerca que podamos. Fijaos la configuración. Dipolo 1 es el dipolo activo. Dipolo 2 es el dipolo parásito. Están unidos por los extremos. Vamos a poner aquí en otro color la unión. Están unidos por los extremos. Entonces, esto es un circuito con un generador, que es el generador V, que alimenta el dipolo activo, en el cual hay unas corrientes, y sub 1 por el generador, por el dipolo 1 y sub 2 por el dipolo 2. Y este circuito, aplicando el teorema de superposición, yo lo puedo descomponer en dos circuitos, tales que la suma de los generadores de los dos circuitos, primero que la topología de los dos circuitos sea exactamente la misma,
Y segundo, que la suma de los generadores de los dos circuitos sea igual a los generadores que tengo en el circuito original, que básicamente es una tensión V en el dipolo 1 y 0 en el dipolo 2, V sub 2 igual a 0. ¿Vale? Y V sub 1 igual a V. Entonces, ¿cuáles son estos dos circuitos en los cuales descomponemos el circuito original? Pues fijaos que tenemos un circuito con tensiones V2 en el dipolo 1 y V2 en el dipolo 2, y otro con tensión V2 en el dipolo 1 y menos V2 en el dipolo 2. De tal manera que al sumar estas dos se van a cancelar, y al sumar estas dos me van a dar V, que es lo que tengo aquí en el original. Entonces queda claro que estos dos circuitos sumados me dan lo mismo que el circuito original. El primer circuito le llamamos circuito A y al segundo circuito le llamamos circuito B. ¿El circuito A qué es? Fijaos que son dos dipolos paralelos con la misma tensión, y si tienen la misma tensión tendrán la misma corriente. Yo le he puesto corriente I sub A a los dos dipolos y además en el mismo sentido, porque como están alimentados con la misma tensión y la misma tensión con la misma fase, pues las corrientes por simetría también van a ser iguales. Le llamamos corriente I sub A porque es la corriente del circuito A. Y los dos generadores que lo alimentan son generadores V medios. Entonces fijaos que por simetría, en el punto de conexión del circuito A, la corriente vale 0. En el punto de conexión de los dos dipolos, la corriente vale 0, porque fijaos que la corriente de los dos dipolos se suma en oposición de fase y por tanto da 0 en el extremo. Se suma en oposición de fase o en sentido contrario, si queréis. Da 0 en el extremo. Entonces el circuito A realmente son dos dipolos independientes radiando a la vez. Por eso se le llama modo radiante. Modo radiante. Radia el doble que un dipolo porque son dos dipolos radiando a la vez. El circuito B tiene los generadores en oposición de fase. Estos generadores en oposición de fase provocan corrientes I sub B opuestas en los dos dipolos. Entonces, desde el punto de vista del generador, tengo, desde el punto de vista de este plano, hacia la derecha una corriente que va, aquí hay una conexión por la que circula corriente y vuelve. Tengo una línea de transmisión acabada en cortocircuito. Y lo mismo por la izquierda, la corriente sale de los generadores, pasa por el empalme del final y vuelve en sentido contrario. Tengo también una línea de transmisión acabada en cortocircuito. Por eso se le llama al circuito B modo en línea de transmisión. Las corrientes son opuestas, entonces se cancela la radiación de las dos corrientes. Igual que en el circuito A se suma la radiación de las dos corrientes y tengo un modo radiante, tengo dos antenas radiando a la vez, en el circuito B la radiación se cancela. Es un modo en línea de transmisión. Entonces, estudiamos la impedancia de entrada. La impedancia de entrada es V1 partido por I sub 1, que es el generador del dipolo 1. Hemos dicho que V1 es igual a V y I sub 1 va a ser la suma de I sub A del modo radiante más I sub B del modo en línea de transmisión. Lo que pasa es que en el modo en línea de transmisión, como vamos a construir esta antena con dipolos de lambda medios, al ser una antena hecha con dipolos de lambda medios, pues la longitud de los circuitos que hay hacia la derecha y hacia la izquierda de los generadores en el modo en línea de transmisión,
la longitud de estos circuitos es un brazo y un brazo es lambda cuartos. Entonces una línea de transmisión de longitud lambda cuartos es un transformador de impedancias. Entonces, si está acabado en cortocircuito, a la entrada veo un circuito abierto. Y por tanto yo en la entrada veo I sub B igual a 0. Entonces este I sub B vale 0 si el dipolo es lambda medios o H es lambda cuartos. Y por tanto la corriente total es I sub A. Veamos, ya sabemos cuánto vale la corriente. Cuando hacemos I sub 1 partido por I sub 1 igual a I sub A más I sub B vale 0, o sea que I sub 1 es I sub A. Veamos cuánto vale V sub 1. Si miramos la matriz de impedancia del modo radiante, vemos que el generador del dipolo 1 es V medios, y esto es la primera fila de la matriz de impedancias de esta configuración de dos dipolos del modo radiante, que es Z11 por la corriente en el dipolo 1, que es I sub A, más Z12 por la corriente en el dipolo 2, que es I sub A. Entonces ya tenemos I sub A, que sale factor común, y me queda Z11 más Z12. Pero resulta que los dos dipolos están muy cerca. Esto lo he dicho de buen principio, que la separación S entre los dos dipolos tenía que ser mucho más pequeña que lambda. Los dos dipolos están muy cerca, Z12 tiende a Z11, y en consecuencia, al ser iguales, pues Z11 más Z12 me da 2 veces Z11. De tal manera que tengo V medios igual a 2 Z11 y sub A. Por tanto, si V1 es igual a V y V medios es 2Z11 y sub A, V es 4Z11 y sub A, y V1 es V, 4Z11 y sub A. Por tanto, cuando yo calculo la impedancia de entrada V1 partido entre I1, tengo 4Z11 y sub A partido por I sub A igual a 4Z11. Es decir, el dipolo doblado tiene 4 veces más impedancia de entrada que el dipolo simple, el dipolo normal de lambda medios. Esto para dipolos de lambda medios. Si el dipolo no fuera de lambda medios, ya no podríamos decir que la corriente del modo radiante vale 0 y habría que calcularlo y ver lo que sale para la impedancia de entrada. Bueno, entonces, en el caso típico, que el dipolo no sea exactamente de longitud lambda medios, sino un poquito más corto de lambda medios para que sea resonante, la impedancia de entrada del dipolo aislado Z11 será 73 ohmios. Para longitud exactamente lambda medios es 73 más J42, pero hemos dicho que es un poquito más corto para que sea resonante. Entonces será 73 ohmios. La impedancia de entrada del dipolo doblado será 4 veces 73, que aproximadamente será 300 ohmios. Entonces, estos 300 ohmios de impedancia de entrada se consiguen muy fácilmente con una línea de transmisión bifilar. O sea que es muy habitual, si yo tengo un dipolo doblado, es muy habitual alimentarlo con una línea de transmisión bifilar, porque ajustando la separación de los dos conductores de la línea bifilar y ajustando el radio de los conductores, hay una fórmula que me permite calcular la impedancia característica de la línea bifilar en función de la separación entre los dos conductores y el radio de los mismos, y es muy fácil diseñarla para que tenga una impedancia de 75 ohmios. Bueno, ¿cuál es el campo radiado? A ver, el modo en línea de transmisión hemos dicho que no radia. El modo en línea de transmisión no radia, porque se cancelan las corrientes. Lo único que radia es el modo radiante. El modo radiante radia como dos dipolos en lambda medios, paralelos y situados en el mismo punto. Por tanto, tenemos que el campo radiado es el doble que el dipolo
que el campo que radia el dipolo en lambda medios. Entonces el dipolo, y fijaos que no le ponemos la fase, estamos sumando la radiación de los dos dipolos, el activo y el parásito, del modo que en el modo radiante son dos dipolos activos alimentados con V medios. Estamos sumando la radiación de estos dos dipolos alimentados con V medios sin poner fase por desplazamiento. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los dos dipolos están muy cerca, que la separación que tenemos aquí, S, entre la parte alimentada del dipolo y la parte cortocircuitada parásita del dipolo, es muy pequeña y por tanto se suman sin fase por desplazamiento, porque están muy juntos, prácticamente cero. Entonces son dos dipolos radiando juntos, radian el doble que un solo dipolo. Campo radiado el doble. Entonces el campo radiado es el doble, el diagrama normalizado es el mismo, la directividad es la misma. Os recuerdo que la directividad es 1,64 para el dipolo en lambda medios. ¿La longitud efectiva cuánto valdrá? Pues si radia el doble de campo, recordad que la longitud efectiva se define como la longitud del elemento la longitud efectiva se calcula como la longitud del elemento de corriente uniforme que nos radia el mismo campo. Entonces, si esta antena radia el doble de campo que un dipolo en lambda medios, la longitud efectiva será el doble que la del dipolo en lambda medios, porque necesitamos doble longitud del elemento de corriente uniforme para poder radiar el doble de campo. La longitud efectiva es el doble que la del dipolo en lambda medios. Os recuerdo que la longitud efectiva del dipolo en lambda medios era lambda partido por pi para el dipolo en lambda medios. Por tanto, la longitud efectiva del dipolo doblado será 2 veces lambda partido por pi del doblado. ¿De acuerdo? La tensión en circuito abierto, como sabéis, es longitud efectiva por campo incidente. Entonces, a igualdad de campo incidente, recibiremos el doble de tensión en circuito abierto que el dipolo simple. Fijaos que todo cuadra, porque si radia el doble de campo, radia 4 veces más potencia. Si radia el doble de campo, la potencia total radiada es el doble, es 4 veces la potencia total radiada. Ahí, esto es una P. Cuatro veces la potencia total radiada del dipolo en lambda medios. Y también, si la tensión de circuito abierto es el doble, la del dipolo lambda medios, también entrega a la carga, la potencia entregada a la carga es 4 veces la potencia entregada a la carga del dipolo en lambda medios. ¿Por qué este 4? Pues porque la potencia radiada es la integral de la densidad de potencia. La densidad de potencia es campo al cuadrado partido por impedancia de onda. Si el campo es el doble, el campo al cuadrado es 4 veces más. Y en recepción, la potencia entregada a la carga, recordad que es la tensión en circuito abierto al cuadrado partido por 4 veces la resistencia del generador, que es la resistencia de antena, que es la resistencia de entrada. Entonces, la carga, para una carga adaptada equivale a la resistencia de la carga. Entonces, a igualdad de carga, si la tensión en circuito abierto es el doble, pues entrega 4 veces más potencia. Y todo cuadra, ¿eh? Cuadra el hecho, fijaos, que si la potencia radiada es 4 veces más, la resistencia de radiación es 4 veces más. Y esto me cuadra con lo que hemos obtenido por otros criterios. Fijaos que con un cálculo distinto, con un criterio distinto, hemos obtenido que la impedancia de entrada era 4 veces más. Esto está aquí. Que la impedancia de entrada era 4 veces más. Si la impedancia de entrada es 4 veces más, la resistencia de radiación es 4 veces más. Y si la resistencia de radiación es 4 veces más, la potencia radiada es 4 veces más. Que es lo mismo que hemos obtenido a través de que el campo es el doble. O sea que todo nos cuadra. Una propiedad muy interesante de esta antena es que el ancho de banda es superior al del dipolo simple. ¿Por qué?
Pues porque tenemos realmente el paralelo entre dos circuitos, uno con líneas de transmisión acabadas en circuito abierto y el otro con líneas de transmisión acabadas en cortocircuito. Es decir, es un paralelo porque fijaos que la tensión en terminales es la suma de la tensión de la corriente, perdón, la corriente en terminales es la suma de las corrientes en el circuito A y en el circuito B, y la tensión en terminales es la misma. Por tanto, si tenemos que la tensión en terminales es la misma que en los dos circuitos A y B y la corriente es la suma, es que la impedancia corresponde al paralelo de la impedancia del circuito A, que es el modo radiante, y la impedancia del circuito B, que es el modo línea de transmisión. Entonces, uno es capacitivo porque son líneas de transmisión acabadas en circuito abierto, y el otro es inductivo porque son líneas de transmisión acabadas en cortocircuito. Y al revés, esto de uno capacitivo y otro inductivo es cuando la frecuencia de funcionamiento es inferior a la frecuencia de resonancia. Para el dipolo simple, si esto es la reactancia y esto es la longitud del dipolo, recordad que para longitud 0,5 tenemos en teoría la resonancia, pero que la resonancia se produce un poquito a la izquierda. Pero que está claro es que cuando la frecuencia es más grande que la de resonancia, si la frecuencia de resonancia tenemos reactancia 0, a una frecuencia más pequeña que la de resonancia tenemos una longitud de onda más grande que la de resonancia. Entonces aquí, en el eje X, en el eje de abscisas, 2h partido por lambda tiene la lambda más grande y estamos en esta zona. Entonces, si estamos en esta zona, la reactancia es capacitiva. Entonces, la reactancia del modo radiante, que es como la reactancia de un dipolo simple, es capacitiva. Entonces, el modo en línea de transmisión tiene reactancia opuesta. ¿Por qué? Porque el modo en línea de transmisión está en cortocircuito. Y esto hace que la reactancia de una línea de transmisión en circuito abierto y en cortocircuito, la misma línea de transmisión, son siempre opuestas. Entonces el otro es inductivo, el circuito B. Y al hacer el paralelo, se tienden a compensar las reactancias. No me dará reactancia 0 al hacer el paralelo, pero al menos me dará una reactancia muchísimo más pequeña que la que tenía el modo radiante por sí solo, que era capacitivo. Y pasa lo mismo al revés para una frecuencia superior a la de resonancia. Para una frecuencia superior a la de resonancia, la longitud de onda ahora es más pequeña, por tanto 2h partido por lambda es más grande. Estamos en esta zona de la gráfica. La reactancia del modo radiante, que es la de un dipolo simple, será positiva, por tanto inductiva. La reactancia del modo en línea de transmisión, que es complementaria, que es la opuesta, será capacitiva. Se tenderán a compensar y me darán una reactancia pequeña. De esta manera, al alejarme de la frecuencia de resonancia, la reactancia del dipolo doblado me varía más despacio, me aumenta más despacio en módulo, que la reactancia del dipolo simple. Y tengo más ancho de banda porque se me desadapta menos la antena al alejarme de la frecuencia de resonancia. Por eso, en antenas donde yo quiero tener un buen ancho de banda, yo pongo un dipolo doblado en lugar de poner un dipolo simple. Tenéis aquí una antena Yagi. Acordaos que las antenas Yagi, Yagi va sin U. Acordaos de las antenas Yagi, que había dicho que tenían un ancho de banda sorprendentemente bueno, mucho mejor que el de un dipolo aislado. Pues este ancho de banda lo mejoro todavía más si el elemento activo es un dipolo doblado en lugar de un dipolo simple, porque al menos el elemento activo me varía menos de autoimpedancia, y luego con las impedancias mutuas con los otros y tal, pues también hay pequeñas variaciones, pero al menos tengo la impedancia mutua del elemento activo mucho más constante con la frecuencia. Aquí tenemos otro caso. Fijaos esta configuración de aquí. Esta configuración de aquí sería un monopolo doblado. A veces la pregunto en los test
esta antena, pensar un poquito cómo sería la impedancia de entrada de esta antena. Es un monopolo porque tenemos un plano de masa. Tenemos un plano de masa hecho con 4 varillas. Y está doblado porque hemos utilizado una configuración de dipolo doblado, pero hemos extraído un brazo y con este brazo del dipolo doblado formamos el monopolo doblado. Entonces aquí con esta configuración podéis pensar cómo sería su impedancia, teniendo en cuenta que el dipolo doblado, por el hecho de doblarlo, tenemos una impedancia de entrada que se multiplica por 4 con respecto a un dipolo simple, o sea, 4 veces más impedancia de entrada con el dipolo simple, pero luego por otra parte, por el hecho de ser monopolo, la impedancia de entrada del monopolo es la mitad que la del dipolo equivalente. Entonces hay que tener en cuenta las dos cosas para analizar esta antena. La impedancia de entrada del monopolo es la mitad que la impedancia de entrada del dipolo equivalente. Entonces, teniendo en cuenta las dos cosas, este factor 4 por doblarlo y el factor 1/2 por ser monopolo, pues podéis calcular cosas.